California. Solo con oír ese nombre, tu mente viaja a escenas de playas soleadas, lujosas mansiones, tecnología punta y ese aire de glamour hollywoodiense, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que, justo en el corazón de este estado millonario, hay una ciudad donde la realidad se parece más a una pesadilla? Un lado donde las bandas dominan barrios enteros, el tráfico de drogas campa a sus anchas, la prostitución se extiende por las calles y la crisis de los sin techo ha alcanzado niveles aterradores. Pasear por ciertas zonas se ha convertido en un auténtico juego de supervivencia, donde los coches abandonados y calcinados comparten espacio con chabolas improvisadas bajo los viaductos. Los informes de los residentes hablan de atracos a todas horas del día, tiroteos que comienzan sin previo aviso y calles que parecen más bien zonas de guerra. Las estadísticas confirman lo que los ojos ya ven. Oakland ya no es la misma. ¿Crees que es una exageración? Pues prepárate, porque hoy Bello Mundo te presenta esa otra cara que no aparece en los anuncios turísticos. Bienvenido al lado oculto de Oakland. Número 1. La ciudad. Oakland está en California, justo al lado de San Francisco, separada solo por un puente. Parece un buen lugar para vivir, ¿verdad? Al fin y al cabo, estamos en California, el estado más rico de Estados Unidos, y hablamos de una ciudad famosa por su vibrante cultura, su escena deportiva y una diversidad que se refleja en la gastronomía, el arte callejero y los eventos que allí se celebran. La ciudad alberga lugares emblemáticos como el histórico Teatro Paramount, de arquitectura Art Deco, y el Zoo de Oakland, que impresiona por su tamaño y variedad de especies. Por no hablar de las zonas de moda como Uptown y Jack London Square, donde no faltan bares, galerías, cervecerías artesanales y esa energía relajada que atrae a turistas y lugareños por igual. He aquí un detalle importante. Esta es la parte que todo el mundo conoce y que a los anuncios les encanta vender. Pero basta con salirse de la ruta turística para darse cuenta de que Oakland tiene otra cara, y no es bonita. La ciudad se enfrenta a una crisis económica que parece no tener fin. Las arcas públicas están en números rojos y la corrupción se ha convertido en protagonista habitual de las noticias locales. Si a esto le añadimos la escalada de violencia, alimentada por el narcotráfico y las bandas que dominan varias zonas, tenemos un problema que está fuera de control. Cualquiera que pasee por ciertos barrios puede llegar a sentirse como en una película post-apocalíptica. Calles invadidas por campamentos de indigentes, grafitis que cubren fachadas enteras, coches abandonados calcinados y un clima de inseguridad constante. Y pensar que Oakland fue una vez un punto de referencia en California. Tuvo sus días de gloria, cuando era un poderoso centro industrial y una ciudad con una fuerte identidad política. Pero hoy, la realidad es otra. Aquí comienza nuestro recorrido por el lado invisible de Oakland, el que casi nadie te muestra. Número 2. Las raíces y el auge de Oakland. Antes de hablar de los problemas actuales, es importante entender cómo ha llegado Oakland a este punto. La ciudad tuvo un pasado próspero, y en su día fue considerada uno de los motores industriales de California. En el siglo XIX, creció rápidamente como punto estratégico para los ferrocarriles que cruzaban Estados Unidos. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando realmente explotó la economía, con la instalación de astilleros y fábricas que empleaban a miles de trabajadores. Y estos trabajadores procedían de todas partes. Muchos eran inmigrantes o afroamericanos que abandonaron el sur de Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. En aquella época, Oakland era un auténtico centro de oportunidades e incluso se la llamaba ciudad industrial. Pero este escenario no duró para siempre. A partir de los años 60 y 70, la ciudad empezó a decaer. El fenómeno de la desindustrialización, que afectó a muchas metrópolis estadounidenses, hizo que las fábricas cerraran sus puertas
y los puestos de trabajo se evaporaran. La desigualdad, una vez más contenida, se abrió de par en par. Fue durante este periodo cuando Oakland se convirtió en el centro de los movimientos sociales. El Partido de las Panteras Negras nació allí, en medio de tensiones raciales y protestas por los derechos civiles. Mientras la ciudad palpitaba con una energía política única, la pobreza crecía y la delincuencia empezaba a adueñarse de las calles. En las décadas de los 80 y 90, la situación empeoró aún más con la epidemia de crack, que asoló muchas comunidades urbanas de Estados Unidos. Las bandas se fortalecieron, la delincuencia se disparó y muchos barrios quedaron marcados por altos niveles de violencia. Ha habido momentos de mejora a lo largo de los años, pero Oakland nunca ha conseguido recuperar la gloria de su apogeo industrial. Hoy, la ciudad presenta un marcado contraste. Por un lado, barrios revitalizados, cafés de moda y eventos culturales. Por otro, zonas donde la delincuencia, el tráfico de drogas y la pobreza son realidades cotidianas. Cualquiera que llegue hoy a Oakland ve una ciudad llena de historia y cultura, pero también llena de cicatrices, y cada vez son más difíciles de ocultar. Número 3. Desigualdad. Puede que California ostente el título de estado más rico de Estados Unidos, con un PIB de casi $4 billones, pero eso no significa que la riqueza esté distribuida uniformemente. Y Oakland es la prueba viviente de que no disfruta precisamente de un trozo del pastel. Mientras algunos barrios tienen mansiones, calles arboladas y un coste de la vida muy elevado, otras zonas de la ciudad se parecen más a regiones pobres de Latinoamérica o Centroamérica que a la California de las películas de Hollywood. Allí encontrará calles llenas de baches, casas en ruinas y un sistema público de educación y sanidad que apenas cubre las necesidades básicas de la población. Y el problema no acaba ahí. La falta de oportunidades laborales y la subida vertiginosa de los precios de la vivienda en la bahía de San Francisco ponen a los habitantes de Oakland en una situación casi imposible. O tienen que pagar alquileres absurdos o acaban sin tener dónde vivir. Muchos trabajan a jornada completa y aún así no pueden permitirse permanecer en la ciudad. Y para los que ya viven en la cuerda floja, un pequeño imprevisto puede significar perder su techo y caer en la espiral de la pobreza urbana. Número 4. El coste de la vida. ¿Conoces ese viejo cuento de que el lujo es para unos pocos y la pesadilla para muchos? Pues Oakland es la prueba viviente de ello. Vivir en California ya es caro por naturaleza, pero en Oakland la situación es aún peor que la media estatal. Para empezar, el precio medio de una casa supera los $700,000, y eso no significa lujo. Hablamos de casas normales, sin nada extraordinario. Comprar o alquilar se ha vuelto inviable para una gran parte de la clase trabajadora. ¿Y qué decir de los alquileres? Un simple piso en el centro puede costar unos $2,500 al mes, casi el doble de la media nacional. Y, por supuesto, la electricidad, el agua y otros gastos básicos van de la mano de esta inflación inmobiliaria. No es casualidad que el número de personas sin hogar en Oakland haya crecido alrededor de un 130% en la última década, convirtiendo a la ciudad en una de las más afectadas por la crisis de la vivienda en Estados Unidos. Para llevar una vida mínimamente tranquila en la ciudad, habría que ganar unos $40 la hora, más del doble del salario mínimo en California. Pero lo más exasperante es que este absurdo coste de la vida no se traduce en servicios públicos de calidad. Las calles de los barrios más pobres siguen llenas de baches, la recogida de basuras falla con frecuencia y los albergues para los sin techo no dan abasto. Para los que ya no pueden más, la solución es marcharse definitivamente de California, lo que contribuye a un éxodo de población muy discutido en los últimos años. Y los que no pueden marcharse acaban siendo engullidos por este sistema y terminan en la calle, como mostraremos a continuación. Número 5. La crisis de los sin techo. Conducir por Oakland
puede parecer el decorado de una película distópica. En la parte occidental de la ciudad, barrios enteros han sido tomados por campamentos de sin techo, y uno de los ejemplos más extremos es el barrio de Wood Street. Lo que antes era una concurrida zona industrial se ha convertido en uno de los mayores campamentos urbanos de California. Bajo los viaductos, cientos de personas viven en tiendas improvisadas, remolques abandonados y precarias estructuras de madera y lona. Cuadras enteras parecen haber sido tomadas por auténticos tugurios urbanos. Oficialmente, se calcula que más de 5.000 personas viven en estas condiciones, pero el número real podría ser mucho mayor, ya que no todo el mundo está incluido en las estadísticas oficiales. El mayor culpable de esta crisis, como acabamos de decir, es el coste de la vida, que está fuera de control. Como has visto, los precios de los alquileres se han disparado en los últimos años, e incluso quienes tienen un trabajo estable pueden acabar sin hogar. Lo chocante es que no se trata solo de personas con adicciones o problemas de salud mental. Hay familias enteras, ancianos e incluso trabajadores que sencillamente no pueden permitirse un techo bajo el que cobijarse. Además de ser un problema social, esta crisis afecta directamente a la salud pública y la seguridad en la ciudad. La acumulación de basuras y escombros cerca de estos campamentos favorece las plagas de ratas, los brotes de enfermedades e incluso los incendios accidentales. Los residentes se quejan de robos y violencia, mientras que los que viven en la calle denuncian agresiones constantes y una falta total de asistencia. Pero quien piense que el mayor problema de Oakland es la pobreza visible, se equivoca. La violencia se ha apoderado de la ciudad y la delincuencia forma ya parte de la vida cotidiana. Número 6. Delincuencia. Otro dato llamativo es la delincuencia. En 2023, las estadísticas mostraron un aumento de casi el 40% en el número de robos en comparación con el año anterior. Y no se trata solo de frías estadísticas. Los residentes informan de que cada vez ven más robos a mano armada que tienen lugar a plena luz del día, con una sensación de impunidad. Hay incluso un apodo informal para ciertos tipos de allanamiento y robo, embestir y robar, cuando los ladrones entran a toda velocidad con un coche en un establecimiento y luego saquean todo el local. Parte de este caos está relacionado con la falta de policía. Oakland ha sufrido recortes presupuestarios, jubilaciones anticipadas de agentes y controversias internas que han provocado la ausencia de un jefe de policía permanente. Todo ello contribuye a que el tiempo de respuesta, cuando alguien llama a la policía, sea lento. Algunas personas afirman que esperan casi una hora a que llegue la policía, lo que hace que muchos comerciantes renuncien a presentar denuncias o incluso a mantener abiertos sus negocios hasta tarde. Para colmo, este clima de inseguridad ahuyenta a clientes, turistas y posibles inversores. Algunas grandes cadenas comerciales han cerrado allí sus puertas, temiendo pérdidas o incluso la integridad física de sus empleados. El resultado es una ciudad en la que barrios enteros parecen abandonados, casi como ciudades fantasma dentro de Oakland. Pero si crees que la delincuencia de Oakland se reduce a robos y atracos, espera a descubrir la brutal realidad que se vive allí, donde niñas y mujeres son explotadas sin que nadie pueda impedirlo. Número 7. Prostitución. Cuando se habla de explotación sexual y delitos relacionados con esta industria, la mayoría de la gente piensa en grandes metrópolis como Nueva York o Los Ángeles. Pero lo cierto es que Oakland vive una realidad igual de espeluznante, quizá incluso peor. Barrios enteros se han convertido en escaparates de la degradación. En zonas como International Boulevard y San Antonio, la situación ya no se oculta. Es la escena de una película policíaca, pero sin cortes, maquillaje ni final feliz. Mujeres semidesnudas se disputan el espacio en las esquinas, a plena luz del día, delante de colegios, mercados y paradas de autobús. Para los que viven en la zona, no es raro salir de casa
y encontrarse con chulos merodeando por las aceras, conductores que reducen la velocidad para negociar y clientes que circulan a todas horas. Y no crean que este problema se limita a unas pocas calles. El impacto es generalizado. Los vecinos denuncian abordajes agresivos, intentos de secuestro e incluso niños que presencian escenas que ningún niño debería ver. ¿La sensación? La sensación de vivir en una ciudad donde las leyes ya no se aplican a todos. Para muchas mujeres, vender su cuerpo se ha convertido en la única forma de llegar a fin de mes y, en algunos casos, en la única alternativa que les queda antes de acabar en la calle. Pero no todas están ahí por su cuenta. La captación forzosa y la coacción por parte de delincuentes forman parte de esta cruel maquinaria. Las autoridades han intentado reaccionar. En algunas zonas se han instalado barreras que impiden el acceso de los coches, en un intento de mantener a raya el problema. ¿Qué ha ocurrido? Las calles bloqueadas simplemente pasaron el testigo a otras, lo que significa que la actividad simplemente se desplazó, no se solucionó. Pero lo peor está por llegar. Si la exposición de este mercado ya dejó al descubierto la decadencia de la ciudad, la epidemia de drogas no hace sino ahondar el agujero. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde caerá Oakland? Número 8. Crisis de la droga. Para finalizar este recorrido poco convencional, hablemos de la crisis de la droga. Si la delincuencia ya era un problema grave, la crisis de las drogas añade un capítulo aún más oscuro a la historia de Oakland. El escenario no puede ser peor. Calles dominadas por sustancias ilícitas, adictos que vagan sin rumbo y un mercado clandestino que crece imparable. En gran parte de Estados Unidos, cuando se habla de epidemia de drogas, lo primero que viene a la mente es el fentanilo, la heroína o el crack. Pero en Oakland, además de estas, la metanfetamina se ha convertido en una de las principales responsables de la devastación social. Y la situación dista mucho de ser nueva. Desde hace años, California se enfrenta a un aumento del consumo de opiáceos, drogas que a menudo empiezan como un simple analgésico recetado por un médico y acaban llevando a sus consumidores a una adicción incontrolable. Para muchos, la transición a sustancias más pesadas, como la heroína o el fentanilo, se produce rápidamente. Cuando se dan cuenta, la adicción ya se ha apoderado de ellos. Las cifras muestran la magnitud del desastre. En 2017, las muertes relacionadas con el consumo de metanfetamina en el condado de Alameda, donde se encuentra Oakland, rondaban la decena. En 2022, la cifra superó los 160. ¿Qué ha ocurrido? Las drogas se han vuelto más accesibles, más baratas y, sobre todo, más letales. Ahora imaginemos este problema sumado a la crisis de los sin techo. Para muchas personas que viven en la calle, la metanfetamina se ha convertido en una herramienta de supervivencia. Les mantiene despiertos, evita que les roben o les asalten mientras duermen a la intemperie. Pero lo que empieza como un mecanismo de defensa, pronto se convierte en un círculo vicioso que destruye cualquier posibilidad de recuperación. Y no es solo el efecto de la droga lo que asusta, es su impacto en la delincuencia. Los adictos desesperados se convierten en presa fácil de traficantes y bandas que los reclutan para cometer delitos menores a cambio de dosis. ¿Cuál es el resultado? Más robos, más atracos, más violencia urbana. Para muchos, resulta increíble pensar que esto ocurra en California, la tierra de Silicon Valley, la innovación y la tecnología. Pero esta es la realidad de una ciudad que ha visto acelerarse su decadencia y que, cada año, parece hundirse aún más en este escenario de colapso social. Y esto es todo por hoy. ¿Y a ti? ¿Te ha sorprendido lo que has descubierto sobre esta cara oculta de Oakland? Deja un comentario más abajo, porque tengo muchas ganas de saber lo que piensas. Si te gusta explorar lugares desde el ángulo que nadie más muestra, no dejes de seguir Bello Mundo. Todavía hay muchas cosas que la visita convencional no te cuenta. Gracias por quedarte
y hasta la próxima.